Bueno, hola, ¿qué tal? Hoy en Cine y Libros, capítulo 62, voy a comentar, no analizar, porque esto lleva más profundidad, esta obra de Fyodor Dostoyevsky, Los Hermanos Karamazov, volumen uno, que habla sobre la historia de esta familia, los Karamazov, que es donde tienen a su padre Fyodor Karamazov, que es un hipócrita, ruin, avaro, cínico, que era como un hacendado ruso estamos hablando del contexto de la Rusia rural de 1800 más o menos, es donde escribe Fyodor Dostoyevsky. Y en este momento él tuvo un primer hijo, antes de casarse el personaje principal Fyodor Karamazov, y luego tuvo otros tres hijos. Dmitri, que es como un cosaco posiblemente, que era como un viejo campesino, orgulloso y generoso. También era un poco eh, bebedor también. Iván, que era un intelectual que pues se va de ahí, quiere vivir en San Petersburgo porque no quiere vivir en el pueblito. Y Alyosha, voy a centrarme en Alyosha, que es el personaje que lleva más parte de esta parte de la novela de Dostoyevsky. Alyosha, en la vida real, Dostoyevsky tuvo un hijo que murió a los 3 años, que se llamó así, Alyosha. Entonces Dostoyevsky, a lo que yo interpreto, representa ese futuro que no tuvo su hijo, que quería hacerlo. Era el personaje es un novicio, entonces yo supongo que su hijo quería él que fuera un sacerdote ortodoxo de la religión cristiana que venían a Cristo, nada más a Cristo, y que lo quería que fuera un monje y luego un sacerdote, un patriarca más que nada. Casi la novela, una de la mayor parte de los capítulos, los últimos capítulos de esta parte de los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, habla sobre la vida de Alyosha, que va de joven, se va a ese monasterio es donde estudian los hombres para convertirse tanto en líderes espirituales en las religiones occidentales o líderes religiosos en el mundo de lo que son los frailes, sacerdotes en el mundo católico. Y el convento es para las mujeres. Entonces Dostoyevsky en este texto nos presenta esta idea, no sé si era porque lo escribió 2 años antes de que él muriera, Dostoyevsky, una visión cristiana de la salvación, de que debíamos redimir los pecados. Entonces se le considera que su texto, de parte de ser histórico, presentaba la Rusia rural, el contexto rural, no los ricachones, ni los zares, ni la clase aristócrata ni rica de Rusia que los presenta Tolstoy con Ana Karenina. Aquí Dostoyevsky nos presenta las comunidades rurales de esa Rusia profunda, fuera de San Petersburgo, Leningrado o Moscú, donde las personas son campesinas, son capataces, algunos son hacendados, como aquí la novela presenta al padre como hacendado, que casi deja a los hijos a la suerte, aunque al morir la madre les deja como una especie de herencia a los hijos para que puedan estudiar, y uno de ellos que quiere hacerse un monje es Alyosha, que aquí en esta parte Alyosha va con sus hermanos, quiere convivir porque muere el padre, y Alyosha como que quiere juntarlos y que ellos sigan el camino, que no sigan el camino de la bebida, ni de nada de mujeriegos, ni nada de eso que era el padre, y seguir el camino de la bondad, del perdón y de querer ayudar a los demás. Es lo que presenta Alyosha, el personaje que Dostoyevsky tuvo su hijo así. No fue monje, murió a los 3 años el hijo, y nos presenta esta visión representativa de lo que podía ser no vivir según las ciertas dogmas católicos o dogmas religiosos, el camino de no evitar el camino de perderse mentalmente, espiritualmente, en cuestiones materiales, terrenales, mundanas. Y me gustó mucho cómo al final del texto Alyosha quiere ser, digamos,
se, se va al monasterio, va al cuidar a un viejo monje, si le podemos decir, o stalter, y él escribe las memorias de ese monje porque él platica mucho con ese monje en unas celdas, eran celdas, la gente en esos monjes vivían en ese lugar, estaban en un cuartito leyendo y orando a Dios todo el santo día y nada más hacían eso y luego daban misa y la gente iba como peregrinación a verlos, a que les diera la bendición porque eran los enviados de Dios y tenían el conocimiento. Estamos hablando de una Rusia donde casi el 99% de la gente no sabía leer y escribir tampoco y solamente se daba el pensamiento en en ese lugar, en el monasterio. Entonces termina la novela en que Alyosha pues logra pues escribir esa narración y escribe un relato precioso de casi 20 páginas sobre la vida del lo que era antes este monje que era hijo de un hacendado también y que lo querían casar y hasta estuvo casado y lo separaron de su esposa. Entonces aquí Dostoyevsky usa el recurso de que el relato escribe otro relato. Es una novela considerada del patrimonio de la literatura rusa y de la literatura mundial por la narración. O sea, el personaje principal, estamos viendo a diferentes hermanos, más Alyosha que es en este libro, hay el otro libro que viene los otros hermanos, inicia con lo del papá, luego como los hermanos se van de la casa paterna, regresan cuando muere el padre para ver lo de la herencia, el hermano quiere ayudarlos y esto es un texto muy bueno de 400 páginas y es, digamos, nos presenta la Rusia rural, no de los ricos, del siglo XIX. Dostoyevsky lo escribe antes de morir y su personaje principal aquí es Alyosha, su representación de su posible hijo que no se pudo crecer al morir y ve ese camino religioso de no, el pecado lo considera la bebida, mujeres, no trabajar, vivir de los demás, ser un avaro, ser una persona que se aprovecha de los demás. Y Dostoyevsky nos presenta esta visión, le llaman conservadora, de seguir el cristianismo como forma de vida. Y es una novela considerada de la literatura mundial. Él escribió El idiota y Crimen de Castigo, otras novelas atrás, Dostoyevsky. Y Los Hermanos Karamazov yo lo había visto como texto por ahí en la biblioteca y no me llamó la atención. Luego ya vi que estaba y lo compré. Y lo recomiendo para aquellos que tienen una imagen de la Rusia bélica, Rusia un poco de, sí, más que nada bélica, y de lo que era antes el Imperio Ruso, antes de la Revolución Rusa. La Revolución Rusa fue en 1917 que fue motivada por las desigualdades, más que nada. El pueblo, que son los campesinanos, se unió contra cierta clase intelectual encabezada por Lenin y destruyeron a la monarquía rusa, que era muy opulenta en ese caso. Aquí no se presenta nada de eso, nada más presenta a los campesinos y que hay el sacerdote, el papel de la iglesia dentro del pueblito, nada más. Y es un texto muy bueno para introducirnos al camino de cómo era esa Rusia del siglo XIX, que no está tan alejada de nuestro México de este siglo también, de desigualdades y de campesinos. Y es un buen texto para leer y es una buena novela que me gustó. Solamente es comentario, no es análisis, es comentario de qué me pareció este libro que leí. Ya lo leí y estoy comentando mis impresiones del libro. Bueno, buen día.